Y la verdad es que hablar de Cristo es fascinante y su obra por nosotros. Ahora estamos entrando a la sección de apologética. Lo primero fue más eh, inspiracional, doctrinal. Ahora entramos a la apologética y terminaremos con la sección práctica, que al final es importante como poner en práctica todo lo que aprendemos y poder cumplir así con lo que enseña Santiago 1:22, sed pues hacedores y no tan solamente oidores de la palabra del Señor. Bien, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, oramos porque exaltes el nombre de tu Hijo por medio de tu Espíritu y que entendamos que la apologética es solo un medio y no un fin. Ayúdanos a entender que al final la meta que cada uno de nosotros debe tener es presentar el Evangelio de Cristo y que Cristo sea glorificado. Señor, a ti damos gracias por este tiempo. En tus manos nos abandonamos, porque no hay mejor lugar en el cual estar que bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. La apologética, una ruta al Evangelio. Esto nos da a entender que la apologética tiene como propósito guiarnos hacia el Evangelio y no meramente a dejarnos en una posición de ganar discusiones o debates. De la misma manera entendemos que la ley, que ya la explicamos, diríamos, lo suficiente, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y la palabra ayo es como maestro, tutor, que nos ha dado enseñanza para poder llevar nuestras vidas hacia Cristo. Pero ahora quiero hablar de lo que es la apologética y vamos a definir la palabra apología, que aparece ahí en su pantalla. La apologética es, en un sentido más amplio o estricto de la definición, es la defensa de una creencia, la defensa de una idea, la defensa de un sistema, especialmente en el ámbito religioso. Y en el contexto cristiano, la apologética se refiere a la defensa de la fe cristiana, buscando argumentos racionales y evidencia para justificar la existencia de Dios. Ese es el enfoque. Entonces, justificar la existencia de Dios, poder hablar acerca de las verdades que Dios ha revelado en su palabra y responder a las objeciones y críticas que se levantan en contra de nuestra fe o creencia. Primera de Pedro 3:15, que es donde aparece en el Nuevo Testamento la palabra apología, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa en el Nuevo Testamento es apología. Lo hacemos con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la apología cristiana es una defensa verbal, un discurso de defensa, y es el área de la teología que se especializa en usar o utilizar los argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Nosotros entendemos que la fe cristiana es una fe pensante, que es una fe inteligente. Si tú y yo lo analizamos, es inteligente creer en Dios. Si al final morimos y no hubo nada, bueno, por lo menos vivimos creyendo en algo. Y si morimos y sí está Dios, lo habremos ganado todo. Pero aquel que no cree en Dios y muere, va a encontrar que lo ha perdido todo. Así que, hermanos, es inteligente aún creer en Dios. Y por supuesto vamos a ir abordando un poco más adelante en el tema, solo estamos explicando lo que es la apología. Pero vamos a abordar precisamente esos cuestionamientos o preguntas inteligentes, las pongo entre comillas, que nos hace el mundo en cuanto a la existencia de Dios, el origen del universo y todas estas cuestiones que constantemente estamos siendo bombardeados o cuestionados, sobre todo los jóvenes, adolescentes que están aquí, pues deben saber cómo poder responder, pero no solo desde una perspectiva científica y de erudición, sino de una manera práctica y de sentido común, que puedan responder de una manera sencilla que lleve a las personas al pensamiento crítico. Lo que hace la apologética es poner a pensar a las personas el porqué de lo que creen, el porqué de sus creencias. Por eso es importante esta herramienta. Ahora, la apologética, siguiente por favor, debe ser vista, hermanos, solo como un puente
Es decir, la meta no es ganar argumentos. ¿Estamos de acuerdo? Porque pareceremos carentes de humildad y buscaremos ser un sabelotodo. La intención no es que al final de un debate o al final de una discusión acerca de la fe, tú llegues a la conclusión de, ¿te diste cuenta cómo le derribé todos sus argumentos? No, no se trata de eso. La intención en nuestro corazón es guiarles hacia Cristo, que puedan conocer al Señor. Así que la apologética siempre debe de ser vista como un medio y no como un fin. Es solo un instrumento que usamos para llegar al propósito mayor, que es presentar a Cristo ya esté glorificado o crucificado, como dijo Pablo a los Corintios. Siempre debe de hacerse también, no lo olvidemos, con mansedumbre, con respeto y con humildad. Segunda de Timoteo 2, 24, 25 nos recuerda esto precisamente, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Oímos eso? El siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Pero escuchen, es importante que seamos aptos para enseñar, pero para esto hay que ser aptos para aprender. ¿Están de acuerdo? Entonces, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, la apologética no debe ser un medio de pelea, para entrar en pleito, en discusiones, sino para llevar a las personas al pensamiento crítico, al razonamiento y poder llevarles a una conclusión. Ayuda, trae luz. Lo que ayuda esta herramienta de la teología, la apologética, es ayudarnos a nosotros a que las personas puedan entender hacia dónde les queremos llevar. Ese es el objetivo. Jesús, por ejemplo, en Marcos 1:22, dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas imponían y sobre todo obligaban a vivir de tal forma que pareciera perfecta a la luz de la ley, pero ellos no lo vivían. Eso lo llamamos legalismo, eso lo llamamos hipocresía. Lo que Jesús hacía no solamente era hablarlo, era vivirlo. Entonces es muy importante que tú y yo seamos también congruentes en nuestro testimonio personal a la luz de lo que estamos testificando. Alguien dijo alguna vez, el mundo no lee la Biblia, pero lee cristianos. Y entonces eso debe ayudarnos a nosotros a llevar vidas de testimonio, sabiendo que finalmente es un medio, una forma de poder dar buen testimonio acerca del Señor. Ojo, nuestro testimonio, tú y mi testimonio no son el Evangelio. No son el Evangelio. Puedes decir lo que Dios ha hecho contigo. Lo puedes usar como un rompehielos para iniciar una conversación. Pero si tú le dices a una persona, ¿qué crees? Dios me sacó de las drogas y ahora le sirvo y le amo porque me perdonó y voy a ir al cielo con él. Eso no es el Evangelio. Solo le estás diciendo lo que Él hizo por ti. Y la persona puede decirte, me da mucho gusto que hayas salido de todo eso y que la religión y la fe te haya ayudado. Es una respuesta común que vamos a encontrar a ese tipo de evangelismo. O no podemos poner un rostro de ángel parado en una esquina esperando que la persona se acerque y diga, tienes algo diferente, dame el mensaje. ¿Verdad que no va a pasar, hermanos? El evangelio se tiene que hablar. Claro, se tiene que hablar. Muy bien. Les voy a dar 5 maneras prácticas de entablar una conversación respetuosa con los escépticos. Ahora bien, no olvides, antes de entrar a lo siguiente, no olvides que al hablar de fe con los escépticos, el objetivo no es ganar una discusión, sino interactuar respetuosamente, sembrar la verdad y guiarlos hacia Cristo. Judas 1:22 nos dice, y algunos que dudan, convencedlos. O en Marcos 4:26, 27, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Simplemente sucede. Pablo lo dijo así a los corintios, cuando estaban discutiendo, ¿verdad? Que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, los más espirituales, yo soy de Cristo. Pero Cristo no está dividido, pero el punto es que Él explicó algo. ¿Qué son Apolos? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? Finalmente somos siervos a través de los cuales se ha creído el Evangelio. Pero lo importante es entender que unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces nuestra meta es sembrar la semilla. No somos el Espíritu Santo. Sé que nos gustaría ver conversiones instantáneas, hermanos.
Pero debemos recordar que la fidelidad y el poder está en la semilla y en el Dios que la provee. Nosotros no tenemos el poder para salvar a nadie, pero tenemos el poder de Dios para predicar ese mensaje de salvación. Dios nos ha dado las llaves, Él lo habló así, y esas llaves es la predicación del Evangelio. Es la única forma de llegar a Cristo, hermanos, es la única forma de llegar a Dios, a través de creer al Evangelio, el mensaje de Cristo. Así que esa es la meta de la apologética. 1. Haz preguntas que inviten a la reflexión. Por ejemplo, si la verdad es relativa, debes preguntarle, ¿esa afirmación es absolutamente cierta? Si la moralidad es subjetiva, ¿por qué todos coincidimos en que algunas cosas como el asesinato son universalmente malas? ¿Qué evidencia te convencería de la existencia de Dios? Así que recuerda que en lugar de hacer afirmaciones inmediatas, haz preguntas que cuestionen su visión del mundo y fomenten la autorreflexión y el pensamiento crítico. A un profesor de universidad le preguntaron que por qué siempre respondía a las preguntas con otra pregunta. Eso se llama el método socrático. A lo cual este profesor le respondió a sus alumnos, ¿y por qué no? Porque ¿qué sucede, hermanos? Las personas, cuando hacen una pregunta y le responden con otra pregunta, comienzan a reflexionar, a pensar. Porque, hermanos, honestamente, el mundo tiene muy estudiado su guión. Pero cuando los confrontas y no saben la ruta de escape, el Evangelio comienza a hacer la obra. Entonces nosotros tenemos que estar equipados. Hermanos, ciertamente dependemos del Espíritu Santo en todo lo que estamos haciendo. No podemos salir de aquí diciendo, ya sé cómo le voy a hacer. Ya sabemos, pero hay que depender del Señor. Eso nos queda claro. Pero es importante entender que necesitamos también prepararnos. ¿Cuál es el contexto religioso, político en tu ciudad, en tu zona de alcance? Y tienes que prepararte. Si estás en la universidad y sabes que hay diferentes religiones, posturas, pensamientos, ateos y demás, que la Biblia, por cierto, nos dice que el ateo no existe. Nos da buena información la Biblia. Más bien dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero lo que la Biblia nos está presentando a nosotros es la fuente de la verdad y la autoridad de Dios. Y es inerrante, es infalible, es perfecta. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la palabra de Dios es perfecta. Su armonía, su coincidencia o la armonía escritural que tiene, su concordancia escritural es perfecta, hermanos. Y por lo tanto estamos convencidos y seguros de que tenemos el mensaje de la verdad. El problema está en cómo lo estamos presentando o cómo hacemos defensa de esa fe. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Proverbios 18:2, el necio no se deleita en el entendimiento, sino solo en expresar su opinión. ¿Qué tal ese versículo? Vamos a ver el siguiente video, es un ejemplo rápido de relativismo. ¿Cómo puedes decir, mi Dios es el verdadero? Nadie lo puede decir. Un momento, tú no puedes hacer una afirmación absoluta como la que acabas de hacer. No, eso es lo que yo digo. Yo digo, tú no puedes. Tú eres el que dice, tú no puedes decir eso. Tú estás siendo intolerante de mis No, creencias. yo creo que tus creencias pueden ser correctas para ti. Bien, si estás siendo intolerante, ahora escucha. No, espera. Escucha esto. Ah. Yo creo que el sol es caliente. Si alguien cree que es frío, ¿ambos estamos en lo correcto? Depende. ¿Lo puedes aceptar? Es que siempre depende de tu perspectiva. ¿Quién tiene razón? Nunca lo sabes. Este es un buen ejemplo del relativismo. Ese relativismo, hermanos, es algo que hoy se está manejando mucho porque cada quien tiene su perspectiva. Y el ejemplo más gráfico que nos pintan es un número 6 en el piso, uno está parado de un lado y el otro del otro, y dice, para mí es 9, no, para mí es 6. Y entonces depende de cómo lo veas. Qué bonito suena eso. Pero el afirmar que todo es relativo, eso es un absoluto, así que esa afirmación en sí misma no tiene sentido. Por el otro lado, puedes utilizar cosas que son absolutas, como por ejemplo el hecho de que todos vamos a morir. Y eso ayuda muy bien para romper el hielo con una persona que dice que todo es relativo. Y la pregunta más sencilla, y me gusta mucho cómo lo hace el hermano Ray, es la siguiente: ¿tienes miedo a morir? Eso, hermanos, a todo ser humano le confronta, porque sabe que la muerte es real y no tiene nada que ver
cómo percibas la vida. Finalmente sabes que tiene caducidad. Punto número 2. Escucha más de lo que hablas. Seamos honestos, hermanos. Salimos a evangelizar o compartimos la fe con alguien y parece un soliloquio, parece un monólogo, nada más estamos hablando nosotros y no estamos escuchando a las personas. Y es bueno escucharles porque ellos van a dar su opinión, van a retroalimentar, vas a darte cuenta en qué creen y puedes ayudarles para guiarles hacia la verdad. Deja que expliquen detalladamente su postura antes de responder. Y también durante la conversación puedes repetir su argumento. Entonces lo que estás diciendo es esto, y te van a decir, sí, exactamente. Entonces haces un diálogo. La realidad, hermanos, es que el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hallar pan. Y tenemos que entender que esa es nuestra meta. Haz preguntas de seguimiento, como por ejemplo, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? O muchas veces te dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y tú les puedes decir, bueno, ¿y dónde lo leíste? No discutas de, no, eso no dice la Biblia, se ve que no tienes ni idea. No, porque solemos hacer ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, lo más sabio es, ¿dónde lo leíste? ¿Cuál es tu fuente de información? Y cuando comienzan a decir, es que lo leí, es que lo escuché, es que un TikTok me dijo, entonces te das cuenta que su fuente de información realmente no es fiel y que lo escuchó por ahí. Y por lo tanto les puedes ayudar con sabiduría y dirección del Señor a establecer verdades absolutas a la persona. Entonces, haz preguntas de seguimiento. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Ahí nos pone en la pantalla, ¿y cómo sabes tú eso? ¿De dónde obtuviste la información? Santiago 1:19 nos recuerda que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero parece que somos rápidos para hablar, rápido para airarnos y lentos para oír. Tenemos que ser sabios, hermanos. El catolicismo romano aquí en España, al igual que en México, es la religión que prolifera más. Y cuando una persona está comenzando a conocer del Señor, le estamos predicando, llegamos a visitarles y quita esa imagen y apaga esa veladora, eso es del diablo. Pues van a decir, ¿sabes qué? Mejor regresa otro día. Pero si poco a poco con sabiduría y dejamos que sea la palabra, el Espíritu Santo que le vaya convenciendo, hermanos, seamos honestos, tú y yo no éramos el apóstol Pablo al día siguiente de ser convertidos. Y por más que nos queramos parecer a él, nos parecemos más a Pedro, ¿verdad? Así que escuchar activamente demuestra respeto, genera confianza. Dile, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Luis. Y eso comienza una relación en no más de 1 minuto o 2. No tienes que esperar a que sea un amigo de años, un conocido de mucho tiempo para comenzar a compartir el evangelio. Esto produce confianza y permite comprender mejor lo que realmente creen las personas para poder realmente guiarles en el evangelio. Número 3, usa la lógica y la evidencia, no solo la emoción. Muchos escépticos valoran la razón y la evidencia por encima de los sentimientos. Así que ofrece argumentos sólidos basados en la ciencia, la historia y la lógica. Es importante conocer historia y saber, hermanos, acerca de todo esto. Tú y yo no lo podemos decir a una persona, es que el evangelio es real porque yo siento en mi corazón que así es. Se va a decir, pues yo no. Entonces estamos basando esto en una emoción, en un sentimiento. Entonces estamos utilizando evidencia que ellos toman como verdad. Recuerden que ellos toman la ciencia como su fuente de autoridad y de conocimiento. Evitemos en dado caso con personas que se manejan en medio científico, de que te dicen es que el ADN y la historia y la filosofía, evitemos la defensa circular. ¿Qué significa esto en apologética? La defensa circular es utilizar la Biblia como tu fundamento para tu debate. ¿Por qué? Porque para el escéptico la Biblia no es un libro que tenga autoridad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque estamos acostumbrados los cristianos a decir, la Biblia dice, la Escritura dice, es que el Señor dijo, ¿sí o no? Esa es normalmente nuestra forma y quizá con otras personas en otras religiones nos puede ayudar un poco, sobre todo con
sectas cristianas, o sea, que utilizan la Biblia y otros libros y demás. Sin embargo, hay una forma de ayudarles a los escépticos a creer en la veracidad de las Escrituras. Y es de la siguiente forma: explicarle que científicamente se ha probado algo y decirle, y la Biblia dice que eso es verdad. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el origen del ser humano, los años de la Tierra. Los que somos creyentes en la Biblia no creemos en el Big Bang, no creemos que la nada lo creó todo. Nosotros creemos en tierra joven de 6,000 años. Es decir, nosotros tenemos ciertos argumentos que son probados también. En el libro de Job nos habla de cómo la avestruz, por su torpeza, camina hacia atrás y aplasta a sus propias crías. Y es algo que descubrió, por ejemplo, la ciencia muchísimos años después, o el ciclo del agua que también se describe en Job. Entonces tú puedes decirle, ¿sabes? Esto enseña la ciencia, ¿sí o no? Sí. ¿Sabes que la Biblia también lo enseña? Entonces va a decir, no lo sabía. Y comienzas a despertar en ellos un interés diferente en la Biblia y no solo como meramente un libro religioso. ¿Sí me explico? Bueno, si no, le preguntan a su pastor. Bien, hermanos. 4. Enfócate en Jesús, no solo en las discusiones. Es decir, ¿cómo puedo cambiar el rumbo de la conversación? Es fácil quedar atrapado en debates filosóficos, pero la pregunta fundamental es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes piensan ellos que es Jesús? Eso es muy importante. Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Es que ustedes los cristianos son muy exclusivistas, dicen que solo con ustedes está la salvación. Nosotros no lo decimos, Jesús lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo comparto con Mahoma, con Krishna y Buda. ¿Verdad que no? No, hermanos. Jesús es muy claro y es muy tajante porque no hay otra forma de llegar al cielo. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es fácil que tú quedes ahí atrapado en que Buda y Krishna, y es que él dijo, y es que yo siento, y las emociones, y el mantra, y es que el nirvana budista. Y podemos llegar horas y horas a tener conversaciones así y no llegar a ningún fin. Solo argumentos, soberbia, orgullo, enojo, emociones que no guían a ningún fruto espiritual. Entonces nuestro enfoque es finalmente, ¿quién es Jesús para ti? Aún los musulmanes creen que Jesús es un profeta. En el Corán así está establecido. Y entonces le puedes decir, ¿tu libro dice que creas a todo lo que dicen los profetas? Sí, entonces obedece lo que dice Jesús. Pues así, rápido. Dejemos de lado los temas secundarios. Pregunta, ¿qué piensan acerca de Cristo? Si Jesús resucitara, ¿cambiaría eso tus creencias? Y entonces hay hechos indubitables, hay testimonio histórico. Y la misma Escritura registra que apareció a los 12 y luego a más de 500 hermanos. Hay escritores sí, historiadores del primer siglo, seculares, que registran la veracidad de la resurrección y de la existencia de Jesús. Cualquier otro gurú, iluminado, semidios o como se quiera llamar, están en sus tumbas. Somos los únicos a nivel universal que podemos jactarnos de tener a un Dios resucitado. Somos los únicos. Son hechos indubitables, hermanos. Dios se dio testimonio, Dios dio testimonio resucitándole de los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía, hermanos, de que absolutamente toda promesa en Cristo que es sí y amén se cumplirá. Número 5. También hay que saber cuándo alejarse en una conversación. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Amén. Miren, hay algunas señales de que es hora de alejarse. Se muestran hostiles, burlones, sin escuchar realmente. La conversación da vueltas sin avanzar, sientes que continuar no será productivo. Bueno, aquí incluso Mateo 7:6 nos dice, no den lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos. ¿No? Y esas perlas son las del Evangelio. Si simplemente no las quieren, pues te volteas, sacudes el polvo de tus pies y te vas. ¿No?
no todas las conversaciones son fructíferas. No siempre sale como lo ven en los videos. No siempre sale así. Algunas personas solo quieren discutir. Así que usemos de discernimiento. Seamos sabios, seamos sensibles. El objetivo no es ganar debates, sino sembrar semilla y dejar que Dios obre en sus corazones. Acérquense a los escépticos con amor, sabiduría y paciencia. Pero quiero que veamos el siguiente video porque se llama Cuando las cosas salen mal. Yo no necesito tu perdón ni el de él. Yo sé llegar a Dios, ¿te das cuenta? Sé que Dios está conmigo y me lo ha demostrado cantidad de veces. Gracias. ¿Estás seguro de eso? Gracias. No te vayas, déjame terminar. Gracias. Porque el pecado, según la Biblia, es contra Dios. No debía haber permitido el pecado en su universo. Así que realmente el pecado, porque él lo creó, digamos... No, pero no lo creo. Digamos que él creó el libre albedrío, lo que sea. Entonces, todo el pecado que viene de su voluntad tiene que caer sobre él. Lo ha hecho él. Es su culpa, yo diría. Eso es lo que yo creo. Entonces el diablo te hizo hacer cosas malas. No, Dios me hizo hacerlo. Adiós. Él envió a su Hijo único a salvarte, a redimirte de tus pecados. Extranjero, lo que estás haciendo Dios es te ilegal. bendiga. Dios te Eres bendiga. un charlatán. Dios te bendiga. Un charlatán. No quiero tu palabra. No escuche lo que dice. Está bien, no es tranquilo. verdad lo que dice. Tranquilo. Lo que predicas. Arrepiéntete Y de tus ustedes no deben pecados de y confía en escuchar, no Jesús. se dejen manipular por Porque Él falsos es tu cristianos. Salvador. Eso es lo que tratan de Dios te va a hacer. perdonar tus pecados si tienes confianza en Cristo Jesús, el Mesías. Fallaste. Qué mala Charlatán. puntería. Yo no sé. Yo no sé por qué está tan enojado conmigo este señor. Mentiroso. Pero fallaste otra vez. Es un mentiroso. No le crea nada. Charlatán. Ay, ay, ay. Ese video está en YouTube y es largo y se llama Cuando las cosas salen mal. Dura media hora, así que pueden ver ahí que no siempre es como uno piensa, como uno quiere, y hay que usar de sabiduría y discernimiento. No se trata de exponerse también a un riesgo, un peligro. También entendemos que padecemos por causa del Evangelio, pero el avisado ve el mal y se aparta, el insensato pasa y recibe el daño. Entonces hay que usar de sabiduría. Hay que saber horarios, saber dónde hacerlo. Recomendamos siempre ir de 2 en 2. Si son varones, prediquen a varones. Si son mujeres, prediquen a mujeres. Tengan cuidado de predicar al sexo opuesto porque lamentablemente también se puede prestar a otro tipo de cuestiones que se deben de evitar. Entonces hay que ser cuidadosos en todo esto, nada más. Confiamos en que Dios va con nosotros. Nos abandonamos en la voluntad del Señor, por supuesto, pero también usemos de sentido común. Ahora vamos a ver 5 puntos de apologética para recordar en las conversaciones. El primero que quiero compartirles es que la verdad es objetiva, no relativa. La verdad es objetiva, no relativa. La verdad es verdad, no puede haber 2 verdades al mismo tiempo cuando se trata de un mismo asunto. Si la verdad es relativa, entonces esa afirmación en sí misma carece de sentido. Todos los caminos proclaman llevar a Dios. Eso es lo que se dice. Bueno, al final no importa qué religión profeses, lo importante es que todas te llevan a Dios. Pero la Biblia dice que ninguna religión lleva a Dios, sino que Cristo es el camino. Y digo, por supuesto que podemos pensar que la única y verdadera o genuina religión es el cristianismo. Santiago 1, al final del capítulo 1, lo dice. La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es ver por los huérfanos, visitar a las viudas y guardarte sin mancha del mundo. La palabra religión viene de un griego que es religare, o como reunir o reconciliar o religar o pegar. Entonces todos esos términos son aplicables en cuanto a la justificación que nos da Cristo para con el Padre. Pero el punto, hermanos, es que muchos afirman que toda verdad es subjetiva y esto tiene contradicción. La verdad objetiva existe en la ciencia, la lógica y la moral, también en los asuntos espirituales. Entonces, hay absolutos aquí. Por ejemplo, los ateos nos dicen, es que yo no creo en Dios porque si Dios existiera no permitiría las guerras. Y entonces le puedes preguntar, ¿por qué no estás de acuerdo con la guerra? Es que muere mucha gente. ¿Y de dónde crees que viene ese sentido de moralidad? ¿De dónde crees que viene ese sentido de bien y del mal? Porque tú no puedes tener el mal sin el bien y no puedes tener el bien sin Dios. Así de simple. Entonces son argumentos fácilmente utilizables y entonces le dices al ateo, ¿sabes? Tú no me puedes decir si la guerra está bien
o está mal, porque no tienes ninguna base o fundamento moral. Simplemente me puedes decir por qué no estás de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Pero el ser humano, por naturaleza, tiene un sentido de lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su ley en nuestro corazón. Todo ser humano lo tiene. Tenemos un aliado en todo ser humano al que le evangelizamos, su conciencia. En su conciencia, hermanos, está el asentamiento del conocimiento del bien y del mal. Romanos 2:15 incluso nos dice que la ley está escrita en el corazón, dando testimonio su conciencia. Y saben, aquí hay un error de interpretación porque hay muchos cristianos que piensan que Dios va a juzgar a aquellos que nunca han oído el evangelio por su conciencia. Dice, pues su conciencia les va a acusar o les va a defender. Pues no. Si leen su Biblia en Romanos 2:15, dice que la conciencia solo da testimonio a la ley que está escrita en el corazón. Pero lo que acusa o defiende son los razonamientos. ¿Qué haces con la información que tienes? Todo hombre se comporta, se conduce, es y hace según lo que cree. Y por lo tanto, ¿cómo me puede a mí defender mis razonamientos cuando la ley testificó a mi conciencia que estoy haciendo algo malo? Pues muy sencillo, diciendo, sí, sé que mentí, pero todos lo hacen. O por el otro lado, me acusa en el sentido de, sí, tienes razón, mentí y lamento haberlo hecho. Ese es el punto. Y eso está en todo ser humano. Entonces, Romanos 2:15, cuando habla de eso, no está hablando de salvación. Está hablando de los gentiles que por naturaleza hacen lo que es de la ley. ¿Pero por qué está explicando eso? Porque precisamente Pablo quiere dar a entender a los creyentes que la salvación y todo lo que tiene que ver con Dios no es meramente un tema moral, sino un tema de transformación total. Porque no se trata solo de obedecer ciertas cosas, no se trata de tener ciertos comportamientos o ciertos hábitos que el ser humano tiene o practica. Sí, no es la misma práctica en España que en Francia o que en Italia o que en México o que en Estados Unidos o que en Canadá. Hay diferentes culturas, etnias. Y por lo tanto tenemos que entender que hay una ley universal que rige, y esa ley universal es la ley de Dios y que ha sido puesta en todo ser humano. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvar, porque el Evangelio ataca directamente con el uso de la ley a la conciencia. Y la conciencia va a llevar a la persona a ser testificada de su pecado ante Dios, y por lo tanto, si Dios le concede creer en él, dejará de defenderse a sí mismo y se arrepentirá. Ese es el punto. Por eso, Romanos 12:2 dice que somos transformados por medio de la renovación, no dice de nuestro corazón, no dice de nuestras emociones, sino de nuestro entendimiento. Porque tenemos que ser transformados en la forma de pensar, cambiar el chip, meterle nueva información. ¿Cuál? Las palabras de Cristo que deben morar en abundancia en nosotros. Entonces es importante entender que no solo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe y soy convertido, sino que ahora tengo el llamado a renovar mi entendimiento. Y en esa renovación de entendimiento debo ayudar a otros que están llegando al Señor o que están por venir al Señor a entender que necesitan ponerse de acuerdo con Dios. ¿Cómo se hace eso? Metanoia, arrepentimiento. La verdad es objetiva, por lo tanto no relativa. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo sé que Juan 8 es un texto, en algunos casos lo incluyen como texto tardío, texto añadido, Juan 8 completo, no existía en los textos originales. Hermanos, yo creo que Dios en su sabiduría y omnisciencia permitió que Juan 8 esté en la Biblia y por lo tanto es palabra del Señor. No es incorrecto el explicarlo, pero creo que lo que está enseñando aquí, que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, creo que tiene sentido. ¿Están de acuerdo? Ok. Número 2, el universo tuvo un principio. El universo tuvo un principio. Es interesante cómo es que todo lo que existe y todo lo que se necesita para que todo viniera a existencia aparece en Génesis 1:1. Fíjense, las tres cosas necesarias para la existencia de todo están en Génesis 1:1. En el principio, tiempo, que es el cronos.
Creó Dios energía, los cielos y la tierra, materia. Las tres cosas necesarias para que todo viniera a existencia están en Génesis 1:1. Por eso es importante entender y creer la veracidad y credibilidad de Génesis. Si tú espiritualizas o alegorizas el libro de Génesis, bajas o derribas el fundamento del Evangelio. Sin el Génesis bíblico, nosotros no tenemos caída, no hay pecado, no hay redención. Imagínense qué desastre. Hay personas que argumentan que hubo vida antes de Adán y son creyentes y son teólogos. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces Dios dijo que cuando creó a Adán no era bueno que el hombre estuviera solo? ¿Dónde estaban los demás? Luego viene otra pregunta. Si cuando Adán fue creado esos hombres que existían antes ya no estaban, entonces la muerte llegó antes y no cuando entró el pecado con Adán. ¿Sí me explico? Entonces es importante entender que la Biblia nos habla de un fundamento y de una verdad. No existe, hay una teoría de la brecha entre Génesis 1 y 1:2, donde hablan de millones de años y donde introducen la evolución teísta. ¿Sabes? Dios usó la evolución. No es así. La Biblia dice que Dios creó todo en 6 días de 24 horas. Punto. Eso es lo que enseña la Biblia. Si no creemos eso, estamos saliendo de la veracidad de la inspiración de las Escrituras. Entonces el universo tuvo un principio, pero Hebreos 13:3 nos dice que lo que vemos vino de lo que no se veía. Entonces hay una palabra hebrea, ex nihilo, que es de la nada, pero de la nada no significa que no hubiera nada, sino de lo que no podía verse. Por lo tanto, todo lo que está ahí detrás es Dios. Por lo tanto, el universo debe tener una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo debe tener una causa y un origen, Dios. Hay personas que te van a argumentar, bueno, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y esas personas suelen ser los evolucionistas, darwinistas, que están en contra de la inspiración de la Escritura. Y tú los puedes poner contra la pared como te pusieron a ti. Tú te pones contra la pared diciendo, Dios creó todo. Tú los pones contra la pared diciéndole, la nada lo creó todo. ¿Qué tiene más sentido? Hay una imposibilidad científica y es que la nada pueda crear algo. Eso es imposible. Entonces, científicamente es imposible que el origen del universo venga de la nada. Vamos a adentrar esto un poquito más adelante. No voy a profundizar mucho porque sé que ya estuvo respuestas en Génesis aquí. Punto número 3. La moral objetiva apunta a un legislador moral. ¿Por qué es importante? Porque el asesinato, la esclavitud, el abuso son objetivamente incorrectos en todas las culturas. Si no hay Dios, entonces la moral es solo una opinión. ¿Están de acuerdo? Pero todos sabemos que ciertas cosas son absolutamente correctas o incorrectas. Romanos 2:15, la ley está escrita en el corazón. Un escéptico acerca de Dios o ateo no puede decir que algo está bien o está mal, como lo expliqué hace unos minutos. No pueden, hermanos, porque supuestamente ellos no tienen un fundamento o una base para ello. Entonces, cuando se trata del dolor ajeno y el sufrimiento ajeno, ellos siempre dicen, Dios no existe. Pero cuando tú les confrontas diciendo, imagina por un momento que entra un hombre a tu casa y violenta a tu mujer y violenta a tus hijas, ¿tú crees que esa persona merece juicio y castigo? Ah, no, por supuesto. ¡Tarán! ¿De dónde crees que apareció eso? Ese sentido de moral. Eso viene de parte de Dios. No puede haber otra forma, no es un diseño en términos de evolución del ADN, ¿verdad? Es muy interesante porque dicen, por ejemplo, y ojo, nosotros no defendemos la postura del origen del hombre, voy a explicarlo así. El ateo no argumenta que venimos del simio o del mono. Ese no es el argumento, sino que venimos del mismo primate. ¿Ok? Y ellos argumentan que hay un eslabón perdido, el famoso Lucy, que no logran encontrar, está tan perdido que nunca lo van a encontrar, para poder decir que realmente el hombre proviene del mismo primate. Eso no es así. Por eso tú le puedes decir al evolucionista, ¿y por qué el simio sigue siendo simio y el humano es un ser humano? Simplemente. Ahora, la macroevolución que maneja Darwin, lo que está manifestándonos es la mutación de un cambio de especie a otra.
En otras palabras, que un pato ahora es un perro. Eso es imposible. Y la microevolución que manejan, como las Islas Galápagos de las aves, donde dicen es que sus picos han tomado otras formas, pero no han dejado de ser aves. Eso se llama adaptación, pero no es evolución. Entonces es importante conocer por lo menos estos aspectos básicos para ayudarles o apoyarnos para que las personas puedan razonar. Sin Dios la moral es solo una preferencia personal, pero bueno, sabemos que es más que eso. Número 4, la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Ahí tienen algunos bullet points o puntos en su pantalla. Pero si Jesús resucitó entre los muertos, entonces el cristianismo es verdadero y punto. Es así de simple. Yo sé que suena así como que tajante, pero así es. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y podríamos seguir parafraseando al apóstol Pablo y digamos, pues comamos y bebamos, pues mañana moriremos. No, hermanos, no. Dios es real, Cristo es real. Los discípulos murieron creyendo en Cristo. 2, 3 podrían morir por una mentira, pero miles y miles de personas, eso sería imposible, hermanos. Número 5, el cristianismo se trata de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque el cristianismo no se trata de reglas, se trata de una relación real con Cristo. Todas las demás sistemas de creencias se basan en obras. Solo el cristianismo ofrece gracia mediante la fe en Cristo. El evangelio es una buena noticia, no solo un buen consejo. Toda religión del hombre dice hagan esto para alcanzar a Dios, pero Jesús dice consumado es, tetelestai. En Cristo está la verdadera religión. Efesios 2, 8, 9, que es una cita que vimos en la primera sesión, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, tanto la fe como la salvación, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nos gloriamos en las obras, pero aún nos dice que somos hechura suya. Y esas buenas obras fueron creadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Ni siquiera de las buenas obras nos podemos gloriar, porque Él las preparó de antemano. Porque toda la gloria es solo para uno, Dios. Ahora les voy a dar los mejores argumentos apologéticos sencillos que cualquiera puede utilizar. Recuerden que la apologética no tiene que ser complicada, hermanos. Les voy a dar 10 argumentos, son sencillos, pero contundentes, que cualquiera puede usar para defender la fe cristiana en conversaciones cotidianas. Número 1, el argumento de la creación, causa y efecto. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Por qué funciona? Porque ciertamente la ciencia coincide en que el universo tuvo un comienzo. La ciencia le llama Big Bang y pues todo efecto debe tener una causa. Entonces, ¿qué causó el universo? Nosotros sabemos, Dios. Es la explicación más lógica. Entonces, el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo debe tener esa causa. Ya hablamos de Génesis 1:1, ya hablamos de Hebreos 11:3. Pero la pregunta ahora es, si hubo una explosión, entonces debemos considerar lo siguiente, a la luz de la teoría del Big Bang. ¿Qué la detonó? ¿Qué detonó esa explosión? ¿O de dónde salieron los elementos para la existencia de todo? ¿De dónde salió el tiempo? Me encanta, ¿no? Que una explosión y de pronto tenemos agua. ¿De dónde salió el tiempo? El cronos, el tiempo, que tú y yo conocemos como pasado, presente y futuro, fue creado cuando Dios habló en Génesis 1:1, en el principio. Ese principio, Berit, habla de la creación del tiempo como tú y yo lo conocemos. Dios no vive en el tiempo en el cual tú y yo vivimos, porque Él es eterno. Él siempre ha sido, es y será. Se conoce ese tiempo como Kairos. Es un tiempo en el cual tú y yo no estamos. Tú y yo estamos limitados a espacio y tiempo. Estamos en una posición finita, limitada, incomprensible para nosotros entender la mente del Señor. ¿Quién le puede enseñar a Él? Si Él tuviera necesidad de sabiduría, tú y yo no lo sabríamos. Entonces,
¿de dónde salió el espacio para que habitara el universo? ¿Están de acuerdo? Y no solo eso, ya cuando llegas tú a las Escrituras y te das cuenta que todo lo que existe habita dentro de Dios, hace explotar el cerebro, hermanos. Eso se lo dijo Pablo en el Areópago a los griegos, a los estoicos y a los epicúreos. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¡Wow! Y sin embargo profundizas en la teología y te das cuenta que Él es santo, Él es otro, apartado y separado del pecado. ¡Wow! Son cosas, hermanos, que no entendemos y que estoy seguro que no entenderemos jamás. Porque toda la eternidad estaremos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo del Señor y siempre disfrutando del conocimiento inagotable del Todopoderoso. Si algún día decimos, no, es que algún día llegaremos a comprenderlo todo, es imposible, porque el conocimiento de Dios es infinito y es eterno. Gloria a Él. Número 2, el argumento del ajuste fino, es decir, el universo está diseñado. Si la Tierra estuviera un poco más cerca o más lejos del Sol, no podría existir la vida. Es decir, está a la distancia perfecta para que nuestros jitomates maduren, pero a su vez para que tú y yo no muramos calcinados. ¿Por qué funciona? Porque el universo está lleno de condiciones precisas que permiten la vida. El azar no puede explicarlo, pero un diseñador inteligente, Dios, sí. Imagina por un momento la evolución del ser humano. Es que venimos del pez. Oh, wow, entonces salió del agua y ¿qué tenía? ¿Bronquios o pulmones? Y si no había sangre, entonces, y no tenía corazón, ¿cómo bombeaba? ¿Qué bombeaba? ¿Se dan cuenta de lo inconsistente que es eso? ¿Que el hombre venga del pez? Wow. Es interesante. Salmo 19:1, los cielos declaran la gloria de Dios. Si la gravedad fuera un poco más fuerte o más débil, no se formarían planetas. El universo parece diseñado porque lo es. Así de simple. 3, el argumento moral, lo correcto y lo incorrecto. Se necesita un estándar. ¿Por qué funciona? Porque las personas saben instintivamente que cosas como el asesinato, la violación y la esclavitud son objetivamente malas. Pero si no hay Dios, entonces la moralidad es solo una opinión. Los valores morales objetivos requieren un legislador moral. Dios, el juez del universo. Si no hay Dios, ¿por qué creemos que algunas cosas son realmente correctas o incorrectas? ¿De dónde viene esa moralidad objetiva? Solo piensa, hermanos. ¿No habría diferencia entonces en que una persona mate a su perro para alimentar a su hijo hambriento o ese mismo señor mate a su perro para alimentar al hijo hambriento? Creo que lo repetí igual. ¿No tendría sentido más bien que matara al hijo para alimentar al perro hambriento? Lo editan, por favor. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Si no hay sentido de moralidad, nada de esto tendría congruencia. Pero la ley está escrita en el corazón. Se requiere una ley y se requiere un legislador moral. Dios es bueno, Dios es justo. Pero ¿de dónde proviene todo esto? Proviene de Dios. Proviene de Dios. Número 4, la resurrección de Jesús como hecho histórico. ¿Por qué funciona? Porque hubo múltiples testigos presenciales que registran el haber visto a Jesús después de su muerte. Flavio Josefo, historiador no cristiano, secular, o Josefo o Tácito, hablan de esto. Los discípulos murieron por su testimonio, nadie lo hace por una mentira. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que eso funciona. Número 5, la precisión de la Biblia, la evidencia manuscrita. ¿Por qué funciona? Porque existen más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Mucho más que la Ilíada de Homero con 1.800 copias o Platón con solo 7 copias. Los rollos del Mar Muerto que se encontraron en el siglo pasado confirman que el Antiguo Testamento se ha mantenido preciso durante miles de años. Lo que se conoció como la Septuaginta, que citaba a Jesús cuando hablaba del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, la Biblia tiene más
copias históricas que cualquier otro libro antiguo. Y estoy convencido de que la imprenta permitió Dios la invención para que la Biblia siguiera esparciéndose. No hubo otra razón. Y hoy podemos seguir utilizando los medios digitales para difundir el mensaje del Evangelio. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el que hace la voluntad de Dios también permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Número 6, el argumento de las vidas transformadas, es decir, la existencia de la iglesia. ¿Por qué funciona? Porque ateos, criminales y escépticos han aceptado a Cristo, en el correcto término, y han transformado sus vidas radicales. El Evangelio ha transformado culturas, familias y naciones enteras. No es solo un cuento, no es leer el periódico, estás ante la palabra inspirada de Dios. Hermanos, a veces hemos perdido la capacidad de asombro ante las Escrituras. Tienes una Biblia delante de ti, la abres, la lees, gloria a Dios, gracias por tu palabra. Pero a veces no nos detenemos simple y sencillamente a pensar, wow, Dios habló esto, Dios dijo esto, el creador del universo dijo esto. Y entonces perdemos el asombro ante la misma Escritura. Y por lo tanto, creemos que el poder de Dios ha menguado y no está ahí para alcanzar y salvar a otros. La palabra de Dios es autoridad. Él dice que Él envió su palabra para ser prosperada en todo lo que Él quiere, no lo que tú y yo queramos, lo que Él quiere, y no vuelve a Él vacía. Siempre produce algo, ya sea rechazo, enojo, paz, salvación, lo que sea, siempre produce algo porque es la palabra de Dios. El Evangelio no se adapta, hermanos, recuerden que el Evangelio es la verdad. 7, el problema del mal, Dios y el sufrimiento. Si no hay Dios, entonces el mal es solo opinión. ¿Por qué funciona esto? Porque los ateos suelen argumentar que el sufrimiento demuestra que Dios no es real, pero el mal en realidad apunta hacia Dios. Sin Él no podemos llamar a nada verdaderamente bueno o malo. Génesis 50:20. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó para bien. Hablando de la vida de José. Entonces, si llamamos algo mal, estamos admitiendo que existen verdaderas leyes morales. Entonces, ¿de dónde provienen? Tú no puedes llamar una línea recta si no conoces lo que es una línea torcida, o chueca, o curva. Número 8. Si Dios no es real, ¿por qué todos buscamos un poder superior? Todas las culturas a lo largo de la historia han adorado algo. ¿Por qué funciona? Porque la gente intenta llenar el vacío de su corazón con éxito, relaciones, dinero, pero al final no lo consigue. Este anhelo universal sugiere que fuimos creados para Dios. Y como enseña Efesios capítulo 1, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Existimos para glorificar a Dios. Qué hermoso es eso. ¿Por qué todo corazón humano anhela significado y propósito y algo superior a sí mismo? Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Hechos 17:27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Número 9, Jesús es diferente de todos los líderes religiosos. Todos los fundadores religiosos decían, sigan mis enseñanzas. ¿Por qué funciona? Bueno, porque ningún otro líder religioso afirmó ser Dios. 2, Jesús perdonó pecados, realizó milagros y cumplió profecías. 3, Jesús resucitó de entre los muertos. Nadie más lo hizo. Y algo muy importante, que jamás se convierta en tu vida y en tu corazón el alejarte de Cristo porque viste algo en alguien en la iglesia. ¿Qué significa esto? Que vas a encontrarte en la calle a personas que dejaron de asistir a la iglesia porque vieron algo en alguien. Ya sea que los trataron mal, o vio que eran hipócritas, que vivían dobles vidas, lo que sea. Pero recuérdales lo siguiente y recordemos esto hoy en nuestro corazón para que nunca desertemos. Escucha, Jesús nunca dijo síganlos a ellos, dijo síganme a mí. Y Jesús nunca falla, jamás. Entonces pongamos nuestros ojos en el lugar correcto, como enseña Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién más ha afirmado algo así? Nadie. Y en Hechos capítulo 1, versos 1 al 3, y solamente voy a citar del versículo 3, dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No hay duda de la resurrección del Señor. Y número 10, hermanos, la última, la dejé al final por algo, es la apuesta de Pascal, es la de famosa y, pero ¿qué tienes que perder? No pierdes nada en creer. Si el cristianismo es falso, no he perdido nada, pero si es verdadero, rechazar a Jesús significa perderlo todo. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Es una buena forma. No me gusta mucho usarla, pero ha sido efectiva con algunas personas. ¿Por qué funciona? Porque incluso si alguien no está seguro de Dios, le reta a considerar las consecuencias de equivocarse. Hebreos 9:27. Está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, el juicio. Echa abajo todo lo que tiene que ver con la reencarnación hinduista, ¿no? Y por cierto, el hindú, el Krishna, te va a decir, no, es que muchas vidas para ser perfeccionados. Ok, la vida anterior que fuiste, no saben. Entonces, ¿cómo sabes que has mejorado? No tiene sentido. ¿Sí me explico? Bueno, gloria al Señor. No sé si hayan Krishnas aquí, pero... No me refiero aquí en la congregación, aquí en Barcelona, pero si hay, ya saben qué decirle, cómo preguntarles. Y finalmente, hermanos, la presentación del Evangelio, porque de todas las preguntas que te harás en la vida, esto es lo que puedes hablar con los escépticos, la más importante es qué va a pasar contigo cuando mueras. La Biblia dice que hay un solo Dios y que Él es el Creador y que Él es santo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Por lo tanto, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? Nadie se despierta por la mañana diciendo, hoy es un día soleado y precioso, hoy me quiero morir. Nadie dice eso, pero podría ser el último día de tu vida y no lo sabes, porque no tenemos garantizado ni un segundo más. Respiramos y vivimos por gracia. Y por lo tanto, hermanos, llevarles a concientizar en que en cualquier momento pueden pasar a la eternidad, eso los lleva a la reflexión. Puedes usar como un rompehielos incluso el COVID. Sabemos que miles de personas, millones de personas murieron durante ese tiempo. Personas que amaban la vida, que tenían sueños, que tenían deseos, que tenían anhelos, fueron llamados en un instante y así te puede pasar a ti hoy. ¿Estás preparado para morir? Wow, son preguntas que confrontan. Y que no tienes que esperar, reitero, a tener una relación con alguien. Es una pregunta inocente y es inofensiva. ¿El día que mueras crees que irás al cielo? Eso no es ofensivo. Y a lo mejor te dicen, es que yo no creo en el cielo y tienes que ser muy rápido. Bueno, si hubiera cielo, ¿irías ahí? ¿Se dan cuenta? No los dejas, rápido los regresas a lo que los debes de tener. Bueno, pues si hubiera cielo, yo creo que sí. Bueno, para entrar ahí tienes que ser buena persona. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso creo que nos lleva a pensar que no hay salvación en nosotros a menos que estemos en Cristo. ¿Eres lo suficiente bueno para ir al cielo? Es una buena pregunta. La respuesta a esa sencilla pregunta tendrá consecuencias eternas. Es la decisión más importante de tu vida. Ni siquiera con quién te vas a casar. Es dónde pasarás la eternidad. Claro, sé sabio y a la pregunta de con quién te vas a casar también escoge bien. La manera de descubrirlo es preguntarte si has obedecido el estándar de Dios, los 10 mandamientos. La mayoría dirá, bueno, he quebrantado 1 o 2, pero nada tan grave como un asesino, así que podemos llevarlo por los 10 mandamientos. Y vamos a ver cómo les toca, cómo les va. Siguiente. ¿Quién de nosotros puede decir que no es culpable de quebrantar estos mandamientos? Todos hemos pecado. Y al igual que con la ley humana, basta con quebrantar una ley para ser culpable. La Biblia dice que el dador de la ley, el mismo que dijo no codiciarás, fue el mismo que dijo no matarás. Y yo sé que decir una mentira, por ejemplo, no tiene las mismas consecuencias, depende del tipo de mentira, pero no tiene las mismas consecuencias que un homicidio. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el que quebranta uno de los mandamientos se hace transgresor de toda la ley. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los mandamientos de manera individual tiene la misma capacidad de condenar. Para que no
tengamos por trivial algunos pecados. Eso que hago no es tan grave. No, sí lo es porque Dios le llama pecado. Y si Dios le llama pecado, quiero que sepas lo que Él piensa al respecto. Mira la cruz de Cristo. ¿Qué hizo Dios entonces para salvarnos? Y entonces presentamos el Evangelio. El uso de la ley, hermanos, lo único que hace es cumplir con lo que la ley dice en Romanos 3, 19 y 20. Es para que toda boca se cierre, es decir, quita los argumentos y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y Santiago también nos dice que quedamos convictos como transgresores bajo esa ley. Entonces la ley no salva a nadie. Living Waters no está enseñando a salvarse a través de la ley, porque eso es completamente antibíblico bajo el pacto de la gracia. Y por lo tanto, hermanos, lo que estamos enseñando es el uso de la ley como ayo para llevarnos a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero es necesaria la ley, temblar ante esa bendita ley, ver la ley y los 10 mandamientos como 10 cañones que apuntan contra el pecador, para que el pecador tiemble ante ese Dios santo y entonces diga, ¿qué puedo hacer? Compungidos de corazón dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Recuerdan? Hechos 2, 37 y 38. Y entonces Pedro volteó y dijo, Juan, comienza a tocar el piano. Bajen la luz. No, hermanos, sabemos lo que sucedió ahí. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y crean en el Señor. Y solo a Dios sea la gloria, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por recordarnos de esta herramienta tan práctica de la apologética que nos da argumento, nos da palabra para poder refutar los cuestionamientos aparentemente intelectuales que el mundo tiene. Pero Señor, al igual que con Esteban, ¿cómo podrán resistir tu sabiduría? ¿Cómo podrán resistir a tu espíritu? Eso es algo imposible. Pero también hemos entendido, Señor, que debemos equiparnos, que debemos prepararnos, conocer nuestro contexto, Señor, para poder ser más eficaces en nuestro evangelismo, para poder ser más útiles en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en esto y a equiparnos con las herramientas de tu palabra. En tus manos el fruto de esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos.